Bien, vamos a hacer la demostración de la fórmula de integración, la fórmula de Simpson 1.3. Nosotros hemos visto en nuestras clases de métodos numéricos sobre los métodos numéricos para integración de Simpson 1.3, entonces hemos encontrado nosotros una integral aproximada que sería AH sobre 3 de f de x0 más 4 veces f de x1 más f de x2. Ok, entonces vamos a tratar de hacer la demostración. Para ello, entonces, primeramente vamos a partir de lo que ya hemos visto en el curso sobre las diferencias divididas finitas. Entonces, vamos a revisar rápidamente las diferencias divididas finitas. Finitas, ¿no? Que realmente yo le he puesto siempre como diferencias divididas. Bien, entonces yo he empezado diciendo que, por ejemplo, cuando yo tenía la primera diferencia dividida, es decir, entre x0 y x1, esto era igual a f de x1 menos f de x0 dividido para x1 menos x0. Asimismo yo podía tener la primera diferencia dividida, pero en el punto, por ejemplo, x2, x1. ¿Sí? Aquí también podría haberle puesto x1, x0, que es lo mismo. Entonces este me va a dar igual a f de x2 menos f de x1, esto dividido para x2 menos x1. Y con esto yo puedo encontrar entonces la segunda diferencia dividida, es decir, la diferencia dividida entre x2, x1 y x0. Y esto me va a dar igual, efectivamente, a las diferencias, a las primeras diferencias anteriores, es decir, a la siguiente anterior menos la anterior. Entonces tendría aquí efectivamente que esto me va a ser igual a f de x2 menos f de x1 para x2 menos x1 menos f de x1 menos f de x0, esto para x1 menos x0, y esto lo dividíamos para x2 menos x0. Entonces aquí yo podría, a partir de aquí, podríamos generalizar. Esto yo lo podría generalizar para cualquier diferencia dividida. La primera diferencia dividida, la segunda, la tercera, la cuarta, etcétera, etcétera. Entonces yo podría tener que la diferencia dividida entre el punto xn menos 1 hasta el punto x1 hasta x0, esto va a ser igual, en este caso, a las diferencias divididas anteriores. Entonces voy a tener aquí la diferencia dividida entre xn menos 1, hasta, en este caso, x1, menos la diferencia dividida anterior a partir de xn menos 1, xn menos 2 hasta x0. Y teníamos como denominador los valores no comunes, en este caso xn menos x0. Ya, esto es en forma generalizada. Y con esto yo puedo entonces colocar o describir el polinomio de interpolación de Newton en las diferencias divididas. Es decir, yo voy a expresar mi polinomio de Newton en diferencias divididas de la siguiente forma. Entonces, un polinomio de grado n
de Newton en diferencias divididas va a tener esta forma, f de x0, voy a tener más x menos x0 por la primera diferencia dividida entre x1 y x0. Este de aquí también la podría haber colocado así como la diferencia dividida de orden 0, que es la ordenada en ese punto x sub 0. Voy a tener x menos x0, x menos x1 para la siguiente, y por la segunda diferencia dividida entre el punto x2, x1 y x0, como ustedes pueden ver aquí ya lo tengo estos estamos poniéndolos aquí. Esto estamos haciendo todo en función del punto x0. Y esto lo voy a colocar hasta el punto, le puedo poner x menos x0, x menos x1, hasta x menos xn menos 1. Por la diferencia dividida entre xn menos 1, hasta x sub 0. Habrá que generar eso, entonces este es el polinomio que me va a servir para yo acercarme a la integral de Simpson 1 o 3. Recuerden que lo que estoy haciendo es tratar de integrar desde x0 hasta x2 una función desconocida, y que este le voy a aproximar a través de un polinomio de grado 2. Recuérdense que grado 1 se fue para hacer el método del trapecio, estamos en grado 2, y vamos a agregar aquí un polinomio de grado 2 en x de x, y este va a ser el polinomio que voy a usarlo para tratar de aproximarme a la integral de una función conocida, y este va a ser, esto le voy a decir que es a la aproximación, y voy a ponerle así, y tendría la aproximación. Entonces con esto vamos a partir, ya sé de qué polinomio voy a cogerlo para poner esto. Obviamente yo tengo que coger aquí el polinomio que genere el polinomio de grado 2, pero en esta ocasión yo voy a coger 4 elementos de este polinomio, porque también quiero encontrar de una vez el error que se genera cuando yo aplico Simpson 1, 3. Entonces vamos a la segunda parte. Entonces yo voy a hacer ahora sí, sé que estamos nosotros, la interpolación que hicimos con Newton, con el polinomio de Newton en diferencias divididas, yo había colocado, por ejemplo, los espacios son igualitos, por eso son igualmente espaciados. Entonces si yo tengo una curva así, por ejemplo, y si este es el punto x0 y este es el punto xn, yo voy a tomar valores, todas estas h's, que estas van a ser el intervalo o el tamaño de paso. Voy a tener, por ejemplo, aquí el punto 1, voy a tener aquí el punto 2, aquí voy a tener el punto 3, y así sucesiva hasta el punto xn. Entonces yo aquí puedo tener lo siguiente: para poder encontrar x1, yo tengo que va a ser igual a x0 más h. Para encontrar, por ejemplo, x2, yo puedo tener a x0 más 2h. Recuerden que h es el mismo, es igualmente espaciado, y esto lo puedo generalizar hasta tener xn, que va a ser igual desde el punto inicial x0 más nh. Bueno, la n está un poquito, vamos a ponerla así, nh. Ahora, como yo tengo las diferencias divididas, por ejemplo, la de orden 1, yo tenía que la diferencia dividida entre punto x0 y x1, o también de x1 a x2, puede ser también x1 x0, este iba a ser igual a f de x1 menos f de x0, ya lo vimos, para x1 menos x0. ¿Sí? Ahora, yo sé que si es que aquí cojo x1 menos x0, esto me va a dar h. Ustedes ven, esto me va a dar h, le voy a poner con otro color. Esto será igual a h. Ya, y todo lo que está acá arriba
yo sé que es el operador lineal de diferencias finitas hacia adelante. Este va a ser el operador lineal, diferencias infinitas hacia adelante. ¿Sí? Este de aquí. Entonces yo sé que, por ejemplo, aquí este operador lineal, de orden 1, en el punto x0 va a ser igual a f de x1 menos f de x0. Entonces aquí yo puedo decir entonces que la diferencia finita entre x1 y x0 o entre x0 y x1, no hay problema. Esto va a ser igual al operador lineal de diferencias finitas hacia adelante. Le voy a colocar ahí. Esto para h. Lo mismo ocurre cuando yo tenga el operador, la segunda diferencia finita hacia adelante. Yo voy a tener, por ejemplo, entre el punto x0, x1 y x2. Esto va a ser igual. Como ya vimos en la página anterior, yo tenía aquí efectivamente que era el resultado de las primeras diferencias de días anteriores. Entre f de x1, esto para x2 menos x1, menos acá f de x1 menos f de x0, esto para x1 menos x0, y todo esto para, x0 menos x2 menos x0. ¿Ya? Esto de aquí sería la diferencia finita entre x2 y x1, y este sería la diferencia finita entre x0 y x1, que está aquí. Entonces esto lo estoy poniendo aquí. Ahora, asimismo, como me di cuenta antes, este va a ser, como estamos aquí, en x2 menos x0, prácticamente esto se va a convertir en 2h, este x2 menos x1 va a ser h, y este también va a ser h. Entonces, haciendo operaciones normales, me voy a dar cuenta que aquí extremos con extremos me va a quedar acá abajo 2h al cuadrado, y acá ya me va a quedar a f de x2 menos 2 veces f de x1 más f de x0. Ahora otra vez me doy cuenta que este pedazo que está arriba, este pedacito de arriba, solo este pedazo de arriba, es el operador lineal, la segunda diferencia finita hacia adelante, que la puedo expresar así. Entonces esto es igual, voy a ver si es que lo puedo señalar con azul. Entonces todo este pedazo que está acá arriba vendría a ser el operador lineal de diferencias finitas hacia adelante. Entonces yo puedo concluir que la segunda diferencia dividida entre el punto x0, x1 y x2 va a ser igual a la diferencia finita hacia adelante, el operador lineal, esto para 2h al cuadrado. Pero si yo hago, voy a usar un poco de inducción. Si yo hiciera la tercera diferencia finita, me voy a dar cuenta que voy a tener 6 en el siguiente. Entonces me doy cuenta que esto es el factorial. La siguiente será 3 factorial, la siguiente 4 factorial y así sucesivamente. Entonces así puedo ir generalizando y haciendo todo esto. Entonces asimismo yo puedo generalizar este concepto. Entonces puedo generalizarlo y ahora me voy a tener, por ejemplo, que la diferencia dividida entre x0, x1 hasta xn va a ser igual al operador lineal, diferencias finitas, aquí a la n de f de x0, para, aquí no es h, es n, para n factorial por h a la n. ¿Sí? Entonces ya tengo este criterio de estamos prácticamente combinando los operadores lineales de diferencias finitas con las operaciones de diferencias divididas. Entonces, con esto yo puedo expresar mi polinomio que acabé de encontrarlo hace un momentito. A este polinomio lo puedo expresar a través con los operadores lineales. Es decir, esto me va a quedar así.
Entonces el polinomio de Newton de grado n con operadores lineales de diferencias finitas me va a quedar así. Tengo f de x0, voy a ponerle más el operador lineal f de x0, esto que multiplicaba a x menos x0, esto para h. Pongámoslo así mejor a la h. Más el segundo operador, la segunda diferencia finita hacia adelante de f de x0, que multiplica a x menos x0 por x menos x1, x menos x1. Pero si yo me doy cuenta que lo anterior, este pedacito anterior, este de aquí, lo puedo también reemplazar por su equivalencia. Yo había dicho que, por ejemplo, x1 era igual a x0 más h. Entonces puedo decir que x1 le puedo colocar aquí y me voy a quedar con x menos, al reemplazar aquí me voy a quedar con x menos x0 menos h. Entonces esto puede quedar aquí, como ustedes pueden ver. Entonces le voy a borrar aquí nuevamente esto y le voy a dejar como está arriba. Entonces x menos x0 menos h, que sería un x menos 1. Ya vemos que así lo vamos a poner. Y ahora voy a irme hasta el infinito. Iría el siguiente, sería el operador lineal al cubo, y así sucesivamente. Pero yo voy a colocarle puntos suspensivos y voy a decir que aquí está más, el que viene, le voy a poner el operador lineal de las diferencias finitas hacia adelante, de n a la n, de f de x0, sobre, en este caso, parece que aquí me comí algo. Sí, aquí me estoy comiendo también lo que me falta en el polinomio de Newton, que era 2 factorial por h al cuadrado. Aquí tengo que ponerle entonces n factorial por h a la n, y aquí me va a quedar lo mismo que hicimos acá, x menos x0, primerito multiplico por x menos x0, x menos x1, pero x menos 1 es igual a x menos x0 menos h, y esto voy a ponerle puntos suspensivos, hasta que al final voy a tener otra operación, que sería x menos x0 menos, en este caso, como voy a irme al último ya, a n menos 1 por h. ¿Bien? Este sería prácticamente el polinomio de Newton en diferencias finitas hacia adelante prácticamente. Y obviamente, como no estoy usando todos los términos, y al final, al último, va a quedar un residuo. Este residuo es el que me va a permitir encontrar el error de tolerable al que estoy cometiendo cuando uso Simpson 1.3. Este polinomio nosotros vamos a conocerlo, o lo conocemos como la fórmula de Newton-Gregory. Y este es hacia adelante, porque también tenemos hacia atrás. Pero con este adelante, no podemos nosotros adelante, vamos a encontrar lo que nos interesa, nuestra fórmula de Simpson 1.3. Ahora muy bien, ya tengo la fórmula de Newton-Gregory variante, ahora solamente me falta encontrar ya, integrar esto, pero voy a usar una nueva variable. O sea, voy a compactar la variable. Entonces, por ejemplo, esto de aquí, le voy a decir que sea alfa. Entonces puedo tener que x menos x0 sobre h sea igual a alfa. Eso quiere decir entonces que x menos x0 va a ser igual a alfa h. ¿Sí? También puedo decir entonces, si es que empiezo a restar aquí, a este de resto por ambos lados h,
aquí tendré x menos x0 menos h, para poderle ir haciendo esto, miren, hasta este al final. Esto le resto a ambos lados, aquí tendré alfa h menos alfa, entonces este pedacito de aquí va a ser igual a h, sacando el factor común, alfa menos 1. Y esto lo puedo generalizar hasta el final, hasta decir x menos x0 menos n menos 1 veces h, habría que ir restando, cada vez voy restando menos n menos, aquí va a ser el siguiente, va a ser menos 2h, aquí va a ser menos 2, el siguiente va a ser menos 3h, y aquí va a ser menos 3, y así sucesivamente. Entonces aquí voy a tener x menos x0, aquí voy a tener, en cambio, si esto de aquí le hago la misma operación, va a ser alfa por h menos n menos 1 h, y esto va a ser igual a h que multiplica a alfa menos n más 1 al final ya, porque estoy quitando. Ya, entonces, yo voy a expresar mi polinomio de Newton en diferencias medidas con el nuevo operador. Entonces, con el nuevo operador, mi polinomio va a quedar de la siguiente forma, lo voy a poner con azul para identificarlas. Entonces voy a tener que mi polinomio de Newton de x va a ser igual. Primero, f de x0, que no pasa nada, más, tendría mi operador lineal de diferencias finitas hacia adelante, f de x0, como dije que este va a ser alfa, le voy a poner alfa aquí ya, más el segundo operador lineal hacia adelante, para 2 factorial por h, esto por lo que vale este pedazo de aquí, x menos x0, ya sé que es alfa, yo sé que es alfa. Si quieren ustedes, le voy a poner aquí, en este caso aquí tengo esto que me da a h menos, que multiplica a alfa menos 1, y aquí también me va a quedar a h, en este caso me va a quedar aquí, esto me va a quedar, esto de aquí va a ser igual a alfa por h, y este de aquí también va a quedar a h, a ver, por alfa menos 1. Entonces, este h multiplicado por h para h cuadrado, entonces se me va a ir, y esto lo voy a borrar de una vez, ya no voy a poner porque se me elimina con, aquí teníamos h al cuadrado, ¿verdad? Sí. Aquí teníamos h al cuadrado, es h al cuadrado, ¿no? Entonces, h al cuadrado, aquí tenía h al cuadrado, que si es que yo pongo alfa por h y esto que multiplica a alfa menos 1 por h, tengo h con h con h, que se me van. Entonces, por eso les digo que yo solamente voy a dejarle aquí. Voy a borrar esto y le voy a dejar aquí únicamente alfa que multiplica a alfa menos 1. Más, todo esto va a continuar como estamos arriba. Voy a tener el operador lineal de las diferencias finitas hacia adelante a la n de f de x0. Solamente voy a dejarle aquí también n factorial, porque todo lo que voy aquí a reemplazar también se me van a quitar las alfas, las h's, y me voy a quedar con alfa por alfa menos 1 hasta alfa menos lo que vimos aquí el último, alfa menos n más 1, es el último que está aquí. Ya, y esto más el residuo que no lo puedo dejar de tener. Sin embargo, ya para irles indicando, este residuo r a la n, en verdad va a ser igual a la función derivada, como hacíamos, si te acuerdan, en el polinomio de Taylor, a la n más 1 derivada en un valor epsilon
entre los rangos, esto dividido para n más 1 factorial por h a la n más 1, h es el tamaño de paso, no se olviden, y también va a estar multiplicado por alfa menos 1, hasta alfa menos n. Ya, entonces esto me va a servir para poder encontrar el error que estoy cometiendo cuando aplico la fórmula de Simpson 1.3. Ya, entonces, como les dije, con este polinomio yo voy a trabajar para poder encontrar la fórmula de Simpson 1.3. Bien, entonces como decíamos que nosotros queremos encontrar la integral de una función que vaya desde x0 hasta x2, como les indiqué, de una función, y esto le voy a aproximar a la integral también desde x0 hasta x2, porque es el corto que nosotros hacemos Simpson 1.3 de una pasada, necesitamos 3 puntos, de un polinomio de grado 2, que efectivamente este va a ser el polinomio de Newton-Gregory, con la nueva variable que acabamos de ver, con esta. Entonces yo tengo que tomar esa integral. No se olviden de que yo, cuando integro una función, tengo en una sola pasada, tengo el x2, aquí tengo el x0, y aquí encuentro la mitad, x1. Por aquí voy a pasar una curva, que puede ser así, por ejemplo, y este va a ser el área que voy a encontrar. Obviamente voy a tener un error. Entonces el objetivo es integrar este polinomio de grado 2, pero vamos a tomar hasta el tercer orden y el residuo para poder encontrar el error que estamos cometiendo aplicando la fórmula de Simpson 1.3. Entonces el objetivo es integrar desde x0 hasta x2 este polinomio, es decir, yo voy a integrar mi polinomio de Newton-Gregory f de x0 más la primera diferencia finita hacia adelante, esto era por alfa, más la segunda diferencia finita hacia adelante, esto está multiplicado por alfa menos 1, esto va a ser igual para 2 factorial, voy a tomar la siguiente diferencia finita hacia adelante, esto obviamente para 3 factorial, y aquí me va a quedar alfa por alfa menos 1 y por alfa menos 2. Este sería, y más el residuo. Como ustedes saben, el residuo, de acuerdo a la fórmula que vimos anteriormente, va a estar dada por la cuarta derivada de un valor epsilon sobre 4 factorial, que multiplica alfa menos 1, alfa menos 2, y alfa menos 3, esto por h a la cuarta, el tamaño de paso, y todo esto va a ser por dx. Como estamos trabajando con dx y yo quiero hacerlo todo con alfa, entonces nosotros habíamos visto antes que x era igual a x0 más alfa h, entonces voy a derivar, voy a aplicar la derivada implícita a ambos lados, entonces me va a quedar que derivada de x va a ser igual, esta es una constante, se me va, me voy a quedar con h por la derivada de alfa, que es la que necesitamos, es decir, este de x lo voy a reemplazar por lo que vale esto. Entonces, eso implica que mi integral va a quedar de la siguiente manera. Este h lo voy a poner al comienzo y le voy a sacar porque es una constante y esto voy a integrar. Antes que nada, aquí también yo voy a integrar, como estamos integrando dos partes, dos trozos, dos pedazos, yo puedo decirle tranquilamente que vamos a integrar desde 0 hasta 2, son dos pedazos de mi integral. Entonces, ya cambiando la variable, aquí voy a tener f de x0
más la primera diferencia finita hacia adelante por alfa, más la segunda diferencia finita hacia adelante, ahora por 2 factorial que es 2, voy a poner 2, por alfa, y esto multiplicado por alfa menos 1, más la tercera diferencia finita hacia adelante, aquí ya voy a ponerle por 6 sobre 6, porque 3 factorial es 6, por alfa menos 1, y por alfa menos 2, y más el error, el residuo, perdón, esta es la cuarta derivada, y un valor epsilon, 4 factorial me va a dar 24 de alfa por alfa menos 1, por alfa menos 2, por alfa menos 3, por h a la cuarta, y todo esto por, ahora sí, por d alfa. Entonces, como todo va a estar en función de alfa, porque estamos derivando con función de alfa, yo voy a tener que derivar estos de aquí son constantes, este va a ser las variables, lo que voy a subrayar son variables, todos los demás son constantes, ¿no? Entonces ustedes saben que la constante, si está multiplicando por una variable, prácticamente no va a pasar nada. Pero también tengo que tener aquí, puedo separarlo, por ejemplo, la primera integral va a ser f de x0 de alfa. Obviamente, como f de x0 es una constante, y solamente que quedo con f de x0 con alfa. Así va a ser la integral. Pero aquí, yo voy a ver cuánto me queda esto. Esta integral, por ejemplo, y luego todo esto para 6. Voy a hacerla así, voy a tratar de hacer así las integrales. Todo esto de aquí, todo esto de aquí, y todo este pedazo de aquí. La voy a hacer así, las integrales. Eso quiere decir entonces que la primera integral, vamos a ver si le podemos poner aquí, voy a sacar la parte. Por ejemplo, si yo tengo alfa menos que multiplica a alfa menos 1, esto me va a dar a alfa al cuadrado menos alfa, este pedazo de aquí. Y esto está dividiendo todo esto para 2. Entonces es como estar poniendo aquí un medio por la integral de alfa al cuadrado multiplicado por alfa al cuadrado menos la integral de alfa. Entonces saben que aquí es alfa, por ejemplo, alfa al cubo sobre 3. Entonces me quedaría aquí alfa al cubo sobre 6, porque estoy tomando 2, y menos aquí alfa al cuadrado sobre 2. Aquí me va a quedar alfa al cuadrado sobre 4. Entonces todo esto de aquí, cuando yo integre, me va a quedar este pedazo multiplicado por la segunda diferencia finita hacia adelante. Ya, está ahí. Ahora, en este caso, ya tengo el pedazo que hice, es decir, me quedé con alfa al cuadrado menos alfa, que me da alfa por alfa menos 1, y este tengo que multiplicarle por alfa menos 2. Multiplicando por alfa menos 2, todo esto me va a quedar, haciendo ya las operaciones, voy a tener alfa al cubo menos 2 veces alfa 2 menos alfa al cuadrado y más 2 alfa, es decir, alfa al cubo menos 3 alfa al cuadrado más 2 alfa. Pero esto está dividido para 6. Entonces cuando yo integre esto le voy a integrar, no se olviden que todo esto está multiplicándoles a un sexto. Entonces yo tengo la integral de alfa al cubo va a ser alfa a la cuarta sobre 4, es decir, me va a quedar alfa a la 4 sobre 24, así me va a quedar, aquí me va a quedar menos 3, alfa al cubo sobre 3, se eliminan, menos alfa al cubo, pero como está sobre 6, entonces me va a quedar alfa al cubo sobre 6. Y acá en cambio me va a quedar 2 por alfa cuando integre, me va a quedar alfa al cuadrado sobre 2, me va a quedar alfa, entonces aquí me queda alfa sobre 6. Entonces ya tengo esta derivada de aquí. Entonces este de aquí me va a dar, ya integrando, me va a quedar con alfa a la cuarta sobre 24, ya les expliqué, menos alfa al cubo sobre 6 y más alfa al cuadrado sobre 6. ¿Ya? Y esto va a estar aquí. Ahora me falta encontrar esta partecita de acá.
Como ya tengo lo que vale, es como estar multiplicando alfa al cubo menos 3 alfa al cuadrado más 2 alfa. Finalmente me falta multiplicar por el último pedazo, que sería alfa menos 3. Ya, haciendo todas estas operaciones, ustedes ya lo pueden hacer en sus casas. Esto me va a quedar con alfa a la cuarta menos 6 alfa al cubo más 11 alfa al cuadrado y menos 6 alfa. Ahora, como ustedes pueden ver, todo esto le está afectando el 1 sobre 24. Entonces todo esto está sobre 24. Entonces puedo también tenerle igual a 1 sobre 24 por todo lo que haga la integral. En este caso, la integral de alfa a la 4 va a ser alfa a la 5 sobre 5. La otra va a ser, en cambio, menos 6 alfa a la cuarta sobre 4. ¿Sí? La otra va a ser más 11 alfa al cubo sobre 3. Y menos 6 alfa al cuadrado sobre 2. Que al multiplicar sobre 24, esto me va a quedar ya la integral, ¿no? Fíjense que aquí estoy integrándole, le paso acá como integral. Sería entonces alfa a la quinta sobre 24 por 5, 120, menos alfa a la cuarta sobre 16, porque 6 me queda aquí 3, aquí me queda 2. Simplificando, me queda sobre 16. Y más, aquí no hay como simplificar nada, solamente me quedo con 11 alfa al cubo sobre 24 por 3, 72. Y aquí me va a quedar menos, simplificando, 6 sobre 24, 4 por 2, 8, me queda menos alfa al cuadrado sobre 8. Ya, entonces ya tengo los integrales. Y ahora sí puedo entonces ponerle la integral. Entonces la integral va a ser igual. Ya integrando, ¿no? Ya integrando, aunque le voy a volver a escribir, ya, el resultado de la integración va a ser igual a h. La primera integral era f de x0 de alfa, entonces me va a quedar f de x alfa de f de x0 más el operador lineal, el primer operador lineal hacia adelante. Como ustedes recordarán, aquí tenía alfa menos alfa 1, me va a quedar, no, aquí no hago nada, aquí me va a quedar alfa al cuadrado sobre 2. Entonces va a quedar aquí alfa al cuadrado sobre 2, más, tengo el segundo operador lineal, alfa al cuadrado sobre, me va a quedar esto como integración. Entonces solamente le paso y solamente me quedo con alfa segundo operador lineal de f de x0, que multiplica a lo que ya indicamos en la página anterior, alfa al cubo sobre 6 menos alfa al cuadrado sobre 4 más, y asimismo el operador lineal que aquí vi, cuando tengo al cubo me va a quedar alfa a la 4 sobre 24, alfa al cubo menos negativo sobre 6 más alfa al cuadrado sobre 6, que acompaña al operador lineal al cubo del f de x0, que multiplica al alfa a la cuarta sobre 24 menos alfa al cubo sobre 6 y más alfa al cuadrado sobre 6. Finalmente me falta lo último que yo tengo que encontrar aquí. No sé si aquí me va a alcanzar esto, pongámosle acá abajito mejor. Yo tenía la cuarta derivada de un valor epsilon por h a la cuarta de lo que me dio la integral. Aquí tenía alfa a la quinta, lo que está aquí, sobre 120 menos alfa a la cuarta sobre 16 más 11 alfa al cubo sobre 72, y
Y aquí tengo menos alfa al cuadrado sobre 8. ¿Ya? Y este valor hay que evaluarlo desde 0 hasta 2. Obviamente cuando está en toditos estos términos tengo el alfa, así que cuando ponga 0, toditos va a ser 0. Pero cuando tenga 2, esto va a cambiar. Entonces voy a reemplazarle cuando valga 2. Entonces aquí voy a tener h que multiplica en este caso solamente cuando evalúe a 2. Voy a tener 2 f de x0 más. Aquí tengo 2, evalúa 2 a la cuarta, 4 para 2, 2. Entonces me va a quedar 2 con la primera diferencia finita hacia adelante. Más. Aquí me va a quedar, vamos a ponerle con rojo. Cuando evalúo con 2, eso aquí me va a quedar acá arriba 8 sobre 6 menos 4 sobre 4, es decir, 4 tercios menos 1. Si sumo yo 4 tercios menos 1 me queda 1 tercio. Entonces aquí me va a quedar la segunda diferencia finita hacia adelante sobre 3. Más. Entonces vamos a ver aquí. Cuando yo evalúe a 2, aquí me va a quedar 16. 2 a la cuarta es 16 sobre 24. 8 sobre 6 porque 2 al cubo es 8 y 4 sobre 6. Si yo sumo 16 sobre 24 menos 8 sextos más 4 sextos, esto me va a dar, sorpréndase, 0. Es decir, voy a tener mi tercera diferencia dividida de f de x0 por 0, porque la suma de esto me da 0. Y ahora tengo que sumar, le voy a poner todo este pedazo de aquí cuando sea 2. Entonces, para que ustedes puedan revisar, cuando yo elevo a 2, este pedazo de aquí sería 32 sobre 120 menos 16 sobre 16 más 11 por 8 para 72 y menos 4 sobre 8. Si hago esta operación de aquí, toda esta operación de aquí va a quedar menos 1 sobre 90. Entonces yo voy a tener ya ese residuo y ese va a ser el error que yo voy a estar cometiendo. Entonces tendría aquí menos 1 sobre 90 de la cuarta derivada de un valor epsilon con h a la cuarta. Ya, yo tengo todo ese valor. Ahora, muy bien. Como aprendimos al comienzo, nosotros teníamos algunas equivalencias. Ahora falta solamente repensar cuánto valen esas, porque esto ya se me va, se hace 0. Entonces tengo la primera diferencia finita hacia adelante. Yo decía que la primera diferencia finita hacia adelante era igual a f de x1 menos f de x0. Y este de aquí, habíamos dicho, si revisamos, la segunda diferencia finita hacia adelante era igual a f de x2 menos 2 veces f de x1 más f de x0. Así quedamos. Entonces había que reemplazarlo aquí, nada más. Entonces mi integral se convierte en h que multiplica a 2f de x0, que no pasa nada, más 2, lo que multiplica esto, entonces aquí va a quedar 2 por f de x1 más 2 menos, aquí no va a ser más, sino va a ser menos, porque estoy multiplicando por todo lo que está aquí, menos 2 veces f de x0 y cumplido con esto. Ahora acá, todo va a ser para 3, todo para 3 porque estoy multiplicando por 1 tercio. Entonces tendría f de x2 más f de x2
para 3, porque todo está para 3, menos 2 tercios de f de x1 y más f de x0 para 3. ¿Sí? Este me va y me queda menos el error 1,90 f la cuarta derivada con valor de epsilon por h a la cuarta. Entonces ahora todo tengo que ir eliminando un poco de álgebra. Por ejemplo aquí este f de x0 con este de x se me va y tengo que ir sumando nada más ahorita. Por ejemplo este de aquí, f de x0 un tercio, le puedo poner, a este lo voy a tomar, entonces mi integral va a ser igual a h que multiplica, le voy a tomar estos ya se me eliminaron, me va a quedar aquí f de x0 para 3, también lo voy a poner, lo quito, esto ya se me eliminaron, entonces voy a poner ahora en cuanto a f de x1, tendría 12 de x1, menos 2 tercios f de x1, es decir, voy a restar 2 menos 2 tercios. ¿Qué me queda esto? Me queda 6 menos 2, me queda 4 tercios. Entonces me he quedado aquí, más 4 tercios de f de x1. Y esto también se me va, estos dos ya se me han ido, el f de x1, este con este ya lo he cogido. Y solo me quedo con este, me falta un tercio de f de x2, más un tercio de f de x2. Y de una vez, como estoy multiplicando h por h a la cuarta, le voy a poner acá afuera ya el error, voy a poner con rojo el error. Me queda menos 1 sobre 90, la cuarta derivada de epsilon por h a la quinta. Ya, entonces ahora yo puedo sacar, acomodarle bonito esto, y le voy a decir, voy a poner con azul. Voy a sacar afuera el término un tercio, entonces me va a quedar con que la integral es igual a h sobre 3, que multiplica a f de x0 más 4f de x1 más f de x2. Como ustedes pueden ver, esta es la regla de Simpson. 1, 3, y voy a poner con rojo, menos 1 sobre 90, la cuarta derivada de mi función, un punto epsilon, por h a la quinta, y este es el error de truncamiento. Ahora, este error de truncamiento, efectivamente yo también puedo ponerle, como estamos en Simpson 1,3, y aquí estamos haciendo que h efectivamente es igual a los dos extremos, si este es a y este es b, entonces tengo b menos a sobre 2. Entonces yo puedo ponerle este en la última reemplazo de mi error. Entonces puedo ponerle, en este caso, ponerle lo que vale h, es b menos a sobre 2, pero b menos a que vale a la quinta y también 2 a la quinta. Y 2 a la quinta por 90 me va a dar 2880. Entonces puedo ponerle que el error tolerable va a ser igual. Efectivamente le puedo poner a menos b menos a la quinta. Y como 2 a la quinta es 32 por 90, me va a dar 2880. Y esto va a tener que derivar a la cuarta derivada por un valor de epsilon. Además, para finalizar, esto ya voy a borrarle, solamente para que me vean. Ustedes saben que para poder encontrar este pedacito de aquí, este es efectivamente la media. Entonces esta media me va a dar,
la media me va a dar igual a la integral desde, en este caso, desde A hasta B, los límites de mi integración, de la cuarta derivada de mi función x de x, y esto dividido para b menos a. ¿Ya? Entonces encuentro esta media, y esto lo multiplico por b menos a la quinta por 2880, y ese me va a ser el error de tolerancia. Este error de tolerancia habrá que compararlo, este de aquí habrá que compararlo con el error verdadero absoluto, que es igual al valor verdadero menos el valor aproximado. Ya, este es el valor absoluto. Y obviamente con este método de CINSO 1.3 mejora la aproximación que con el método del trapecio. Con eso les agradezco mucho, jóvenes.